Hola a todos, me presento, soy Juanfran, director de Mission Vitae. Comenzamos hoy el curso para familias, Aprende cómo ayudar a tus hijos con su decisión académica. Este curso consta de 4 módulos en los que tratamos de daros unos pequeños consejos para que podáis tener más herramientas a la hora de ayudar a vuestros hijos. Estamos hablando de adolescentes entre 14 a 16 años y también para chicos de 16 en adelante hasta los 18. El primer módulo que os voy a mostrar es el módulo 1, que es entender antes de decidir. ¿Por qué hoy es tan difícil elegir estudios? Pues comenzamos. Vamos a ver cómo podéis ayudar a vuestros hijos en su decisión académica. Antes de ayudarles a elegir unos estudios, tenemos que ayudarles también a descubrir quiénes son, qué cualidades tienen, qué capacidades tienen, qué les interesa. Y eso no es una tarea fácil y por eso os voy a dar unas pautas. Convendría que si tenéis alguna pregunta, pues os la vayáis anotando y bien al final del webinar me lo enviáis. O si estáis viendo esto en diferido, tenemos un correo que es hola@missionvitae.com, donde estaremos encantados de responder a vuestras preguntas. Me presento. Estuve 14 años como profesor en formación profesional y durante esa etapa vi a más de 1000 alumnos que pasaron por mis manos. Me di cuenta de que teníamos un grave problema en el sistema educativo a nivel de orientación, porque muchos estudiantes no sabían por qué estaban allí. Fijaros cómo me di cuenta. Inicialmente, para romper el hielo, yo les hacía 3 preguntas sin mayor, digamos, interés que ver un poco cómo venía el grupo. Y esas 3 preguntas que les hacían eran las siguientes. ¿Por qué elegiste estos estudios? ¿Qué esperas aprender realmente aquí? ¿Y dónde te imaginas trabajando algún día? Pues las respuestas que vais a ver a continuación, desgraciadamente, se repetían cada año, porque eran bastante confusas las respuestas. En por qué elegiste estos estudios, había una buena parte de ellos que venían recomendados bien por familiares, bien por conocidos, pero realmente no era una decisión propia. También se lo había recomendado un amigo o había algunos casos que eran meramente porque el instituto le pillaba cerca y de la oferta que había educativa en ese instituto, pues eligieron esto. ¿En qué esperas aprender realmente aquí? Pues algunos tienen una ligera idea. Mi asignatura estaba relacionada con el diseño gráfico y artes gráficas y bueno, pues algunos tenían una ligera idea y otros pues vagamente. No sabían muy bien qué iban a aprender realmente. Y ya la pregunta que les dejaba más perplejos era ¿dónde te imaginas trabajando algún día? Porque la mayor parte de ellos no se habían planteado que tras 2 años de estudios, en el mejor de los casos, iban a tenerse que enfrentar al mundo laboral y no sabían muy bien hacia qué tipo de trabajo iban a enfocar esos estudios. Y también venía mucha gente que lo hacía como una segunda oportunidad. Si os fijáis abajo en la diapo pone, he suspendido la PAO y no quiero perder un año. Son decisiones que se toman a veces improvisadas, puesto que el margen que hay entre la noticia de suspender la PAO a poder optar a una matriculación en cualquier otro estudio es corto y normalmente esas decisiones suelen ser bastante improvisadas. La conclusión que saqué con esas respuestas después de 14 años, porque digamos que al tercer, cuarto año ya me llamó bastante la atención y me empezó a preocupar este asunto, era cómo se repetía todas esas situaciones cada año. Entonces saqué unas conclusiones y eran que fundamentalmente la mayor parte de ellos venían por influencia o por conveniencia, que había un desconocimiento importante sobre en qué consistían los estudios para los que se habían apuntado y que evidentemente faltaba proyección. Y había un dato más que a partir de mi investigación en cuanto a lo que es el mundo de la orientación para estudiantes, me di cuenta, y es que no basta solamente con saber de qué trata, con saber en qué consisten los estudios, incluso con saber a qué se dedicarán o dónde
trabajaran algún día, sino saber si ellos tenían las capacidades y las habilidades adecuadas para poder desempeñar esos estudios con soltura y con éxito. Aquí ya empecé un poco a investigar con más calma porque ya no se trataba solamente de informar a los estudiantes sobre, según su elección, pues esas 3 preguntas que meramente eran informativas, sino también saber que esa decisión que habían tomado iba acorde con sus capacidades, sus cualidades y sus habilidades. Cada trabajo tiene unas habilidades específicas. Pensemos en la que queráis. Eh, y todo eso hay que intentar detectarlo en el chico, en los estudiantes, antes de decidir estudios. Entonces, esta charla va un poquito de eso, de cómo intentar ver qué cualidades, qué capacidades tienen nuestros hijos, nuestros jóvenes, para que cuando elijan estudios también les acompañe. El problema es que no es difícil decidir qué estudiar, todo lo contrario, hay tanta oferta y tanta información que elegirlo es fácil. El problema es no equivocarse en la elección y las consecuencias pues, son desafortunadamente eh, graves para algunas familias porque mm, producen frustración a esos chicos y además piensan en algunos de ellos que el problema es de ellos y quizás no sea así. Y eso es un poco lo que queremos evitar con esta serie de cursos para padres. ¿Por qué es tan difícil decidir? Como veis en pantalla, no es una elección de estudios. Realmente, aunque no sean conscientes ellos, están empezando a diseñar su proyecto de vida. Nosotros, como padres, sí que debemos ser conscientes de ello. Y no basta con pensar que la decisión tiene que ir alineada con aquello que laboralmente tenga más salida. Yo particularmente considero que eso es un error, dejarse solamente, digamos, marcar una elección puramente por que en este momento hay más salida laboral de un trabajo que de otro, bajo mi punto de vista es descuidar cuáles son las cualidades, las habilidades que no solamente harán que vuestros hijos estudien, quizás, luego estoy prácticamente convencido, con más ilusión, sino que además seguramente van a tener más éxito profesional porque lo van a desempeñar mejor, les va a gustar y, de hecho, va a ser parte de la motivación para poder ir superando etapas y para poder ir obteniendo las mejores calificaciones posibles. Aquí os hago una reflexión. Si veis en pantalla, veis la pregunta en la que yo creo que muchas familias podéis estar familiarizadas, valga la redundancia, con esas respuestas. ¿Alguna vez os han dicho vuestros hijos, no sé qué estudiar, cambia de idea constantemente, tienen buenas notas, pero no saben qué estudiar, prefieren no hablar del tema, lo evitan, o lo tienen claro, pero necesitan saber más? Cuidado con esta opción porque en el saber más habitualmente es saber dónde se estudia, qué asignaturas tiene. Bajo mi punto de vista, eso es muy sencillo y se puede elegir al final. Mi intención es despertar vuestra curiosidad también para que hagamos esa investigación previa sobre habilidades, intereses y, en definitiva, intentemos ayudarles a encontrar su vocación. Os vamos a dar algunas herramientas. Nosotros hemos creado un pequeño decálogo de 10 preguntas que realmente no son mágicas, pero sí que van a ayudar bastante a reflexionar. Si estáis interesados, nos las solicitáis, como os he comentado antes, en el email y estaremos encantados de enviaros el documento, aunque está en nuestra página web también. El documento lo hemos llamado intencionadamente NPI. Si yo os digo NPI, todo el mundo sabe a qué frase corresponde. Pues nosotros hemos intentado cambiar ese significado por un nuevo punto de inicio. De esa manera, lo que hacemos es intentar que los jóvenes les llame un poco más la atención dicho documento, y en ese documento hay varias frases en las que intentamos hacer preguntas no de conocimiento, sino de
reflexiones sobre cuáles son sus expectativas, qué cosas les gusta, cómo pueden decidir mejor. Además, tenemos otra serie de recursos que están más enfocados y que además los podéis encontrar en la web realmente. Lo único que hemos hecho es una selección sobre otras cosas que os preocupan, como son las profesiones que son más demandadas, los 15 trabajos, hay un estudio sobre 15 trabajos más demandados entre 2025 y 2030, 15 puestos de trabajo que desaparecerán en 20 años, yo creo que va a ser en menos. Y luego veréis que hago mención a un informe que publicaron muchos medios. La fuente es Adobe. Adobe es una empresa de software de diseño. Hizo esta encuesta sobre la radiografía del empleo en España. Va orientada más a cómo se sienten los trabajadores que están desempeñando un puesto laboral y cómo se sienten identificados. Luego lo veremos con más detalle. Y luego sí que hay un documento muy importante, porque yo creo que hay un alto desconocimiento en cómo son los itinerarios formativos en España, de cara a saber qué posibilidades existen, pues no solamente a nivel, digamos, de carreras, sino ver desde abajo, desde bachillerato, qué trayectorias se pueden presentar, como son FPs de grado superior y saltos a la universidad, otra serie de combinaciones que me parece que son interesantes que conozcáis. Vamos a ver primeras claves para ayudar a vuestros hijos. Esto es un resumen, digamos, muy ligero. Esta presentación es bastante corta porque pretendemos que en 30 minutos poder empezar a daros una serie de pautas. Y aquí os decimos 5 ideas para acercarnos a ellos. Vamos a ver qué necesitan y qué no necesitan. Parece obvio, pero hay veces que como padres, y yo lo soy, no lo tenemos presente. Entonces, este curso trata un poco de entrenaros y daros herramientas para que tengáis un poco más a mano estas pautas. Lo que necesitan los jóvenes es conocerse mejor y descubrir sus capacidades. Cuando hablamos de alguien que tiene un talento, hay talentos naturales que surgen espontáneamente y se detectan fácilmente, y hay otros que no. Para mí me resulta muy fácil poner un ejemplo con el deporte, porque el deporte está, digamos, tiene tanta visibilidad que es muy fácil pensar que si el padre de Nadal, en vez de apuntarle a tenis, le hubiese apuntado a otro deporte, pues seguramente tiene capacidades, competitividad y muchas ganas de tener éxito a nivel deportivo que seguramente lo hubiese hecho muy bien. También como en tenis, no lo sabemos. Hay talentos naturales que realmente se conducen solos, pero pensemos en otro ejemplo, Michael Jordan. Michael Jordan sí que, a partir del éxito que tuvo en baloncesto, sí que se pudo permitir probar béisbol, probar golf, y se le daban también muy bien, pero muy bien casi a nivel profesional. Es decir, que no era el deporte en sí, sino eran las cualidades que estas personas tienen para desempeñar una actividad en las que ellos se identifican tanto que son capaces de mejorar día a día. Traslademos eso un poco a lo que son las personas que, digamos que en el día a día no tenemos esa repercusión. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos talentos, tenemos vocaciones y hay veces que simplemente las vamos descubriendo conforme pase el tiempo, y hay algunas que si las descubrimos tarde decimos, ojalá me hubiese dedicado a, y estoy seguro que a alguno de vosotros os ha pasado, pues tenemos la oportunidad, porque tenemos un folio en blanco, que son nuestros hijos, en las que debemos ayudar a explorar con calma, con naturalidad, esas capacidades, esas habilidades, y aunarlas o alinearlas con un futuro profesional. Las vocaciones no aparecen con un mapa o con un itinerario educativo. Las vocaciones salen, y a partir de que salen y se muestran, luego se empiezan a cultivar, se empiezan a formar, y una vez que empezamos a conocerlas, resulta mucho más fácil elegir un itinerario formativo para ellas, o al menos eso pienso yo. Como veis, ya hemos conversado un poco sobre lo que aparece en pantalla, que es explorar opciones, reservar un tiempo para hablar de ello, escuchar antes de aconsejar, es decir,
es mejor preguntarles y obtener información para implicarles y tomar decisiones con criterio. Aquí a la derecha en pantalla vemos que no necesitan. No necesitan comparaciones. Hay veces que por descuido hacemos comparaciones o bien con compañeros o con compañeras de estudio, o bien con hermanos, o bien con familiares. Es bastante desaconsejable porque cada uno de nosotros, por suerte, somos diferentes. No conozco ningún caso en el que una comparación haya servido de un modo sano a mejorar a nadie y, bueno, parece que es obvio que no hay que compararse con nadie, pero por si acaso alguien a veces se descuida y lo hace, recomendamos mejor no hacerlo. No necesitan presiones, pero sí necesitan dedicación para hablarlo y que ellos se sientan importantes en esas conversaciones, que les escuchemos, que les preguntemos y que le vayamos advirtiendo poco a poco que lo que tratamos es de ayudarles para que en un futuro después de esos estudios, tengan una vida adecuada, un bienestar adecuado, pero que además, yo hay una cosa que digo que cuando hacemos este método con los chicos, es decirles, lo importante es volver contento a casa después de trabajar, ilusionado, más o menos, el lunes cuando comienzas la jornada. Ese es el escenario ideal. Estoy seguro que algunos de vosotros, si os miráis, pues podéis hacer un análisis de cómo de contento se va el lunes a trabajar o cómo de contento se sale, ¿no? Tampoco necesitan que otros decidan por ellos. Nosotros como padres sí que tenemos una autoridad sobre ellos, pero no debemos imponer, es mejor convencer y sobre todo valorar su opinión. Las imposiciones no funcionan, se les debe proponer y acompañar con alternativas. Y luego tampoco podemos hablar todo el rato sobre las calificaciones, sobre las notas que van sacando. Sí que es importante conocer en qué asignaturas tienen dificultades, en cuáles son las razones, en cuáles tienen menor dificultades, por qué se motivan más y a partir de ahí establecer alguna conversación más profunda al respecto de qué es aquello que en esa asignatura concretamente le gusta más, puesto que dentro de lo que son los planes formativos hay una variedad muy importante y en una misma asignatura puede haber, digamos, podemos detectar pistas sobre un ámbito u otro, ¿no? ¿Cuándo empezar a trabajar la orientación vocacional con vuestros hijos? Tenemos aquí dos escenarios. Nosotros pensamos que cuanto antes mejor, pero tampoco es algo imprescindible. ¿Qué ocurre? Que si lo hacemos antes, hemos puesto aquí en pantalla entre 14 y 16 años, pues hay una situación en la que, aunque parezca pronto, ofrecen muchas ventajas. ¿Por qué? Porque suelen estar más abiertos y además más conformes con las decisiones que nosotros tomamos o si les reclamamos atención para ello. Y ahí lo que tenemos que tratar de hacerles es espacios donde sea, digamos, divertido, que sean cortos, para poder empezar a hablar de estos temas y que ellos empiecen a explorar y a descubrir y a preguntarnos. En estas fases entre 14, bueno, ya 16 empiezan a tener más presión, ¿no? Pero se puede avanzar porque, bueno, vamos obteniendo información mientras se proyecta una trayectoria, ¿no? Sin darnos cuenta, en la ESO ya hacemos una decisión que condiciona un poco los estudios en cuanto a qué áreas vas a elegir. Eso lo veremos en el módulo siguiente, con más detalle. Es más fácil compatibilizarlo con otras tareas. ¿Por qué? Porque seguramente a los 14 años tienen un poco más de tiempo libre porque tienen mm, menos carga, digamos, de estudio y, bajo mi punto de vista, empieza a ser necesario ocupar tiempo en orientación, eh, tanto como lo es aprender inglés o otra extraescolar que hagan, un deporte, música. Yo creo que la orientación debería estar dentro de, digamos, el curso académico como un espacio más en la que no hablemos de qué estudios vas a elegir, sino de cómo eres, qué te gusta, qué capacidades tienes y ofrecerles un abanico sobre
diferentes aspectos donde él profesionalmente puede desempeñar una labor porque se, se sienta más cómodo y además piense que lo va a desarrollar bien. Y luego también, 14, 16, también solimos compartir más tiempo con ellos porque están más tiempo en casa, tienen, digamos, menos capacidad y menos independencia para estar de ocio y son más fácilmente controlables por nuestra parte, por decirlo así. ¿Qué ocurre? A partir de 16 a 18, la situación es diferente. Es obvio que tienen más autonomía y eso está bien, pero también están más ocupados y son más dueños de su tiempo. Aparecen más distracciones y también se junta con la presión de decidir en qué momento puedes abordar con ellos un tema que para que quizás ellos les parece un poco irrelevante. Aceptan peor los consejos paternos, con lo cual se hace más necesario el apoyo de alguien externo y por eso estamos nosotros interesados en daros ese apoyo, con el que tengan una confianza más, digamos, menos condicionada, en la que se puedan sentir más libres, pero en la que además normalmente suelen estar también un poco más atentos y más receptivos a que alguien ajeno al entorno familiar les vaya recomendando qué cosas tienen que hacer o qué deben hacer para poder ir descubriendo su vocación. Están más expuestos a influencias del entorno, es decir, que muchas veces os vais a encontrar con que en función de lo que hayan visto en el móvil o lo que les hayan contado, pues hay determinadas cosas que le pueden llamar la atención y no hay que descartarlas, pero sí que hay que un poco empezar un poco a ponerlas en cuarentena para saber si son duraderas o son impulsivas. Eso es nuestra recomendación. Y luego tienen menos tiempo y sienten más urgencia, es decir, tienen menos tiempo porque tienen más carga, digamos, educativa a nivel, digamos, de deberes y de estudios. Si hacen actividades extraescolares, pues también, y tienen más urgencia por todo. Entonces, intentan, no saben gestionar, digamos, como los adultos, el poder poner espacios para dedicar un tiempo a cada cosa. Y normalmente suelen tener peor disposición a la obediencia o las recomendaciones que podamos hacerles. Continuamos. ¿Por qué se eligen estudios sin convencimiento? Pues aquí yo tengo una teoría y es porque hay tanta información y tantas ganas de vender tantos grados académicos como universidades, como promesas laborales estupendas, que al final esa influencia hace que nos decantemos por una cosa o por otra. Sin embargo, hay muchos estudiantes que a partir del segundo año de estudios se abandonan carreras o no tienen éxito o lo que bajo mi punto de vista es peor es acabar unos estudios con los cuales no estás identificado y ninguna oferta laboral te viene bien o cuando llevas un tiempo desarrollando esa actividad en el mundo laboral, pues resulta que te das cuenta que eso no es lo tuyo. Algunas de las razones por las cuales creemos que pasa esto. El sistema educativo no prepara ni ayuda lo suficiente. Con todos mis respetos a los departamentos de orientación, al profesorado, a las ferias educativas, a esos recursos que tienen actualmente los estudiantes, se habla más y se informa más que de oferta, de posibilidades, que realmente de autoconocimiento, de cuál es el punto de partida de cada estudiante. Desgraciadamente, el tiempo de los orientadores en institutos es muy corto, ya no lo digo como para hacerle un traje a medida a cada alumno, es imposible, igual en el caso de los profesores. Y los espacios de tutoría, pues no suelen estar acompañados ni de herramientas, ni de materiales, ni de siquiera un método para poder al menos ver avances. Bajo mi punto de vista, lo que se hace es, se les vuelca demasiada información, cada uno la maneja como mejor puede, se hace a ratos y sin seguimiento y luego mm, creemos que por ir a una feria educativa donde realmente la intencionalidad de cada stand de los que hay allí es venderte un curso, venderte su oferta académica,
pues evidentemente ya tienes que ir con la decisión tomada prácticamente. Luego te puedes inclinar más por una o por otra, o estaría bien, os imagináis si cuando se van a esas ferias académicas se va con unos conocimientos de cómo soy, qué me gusta, hacia dónde va mi vocación, y a partir de ahí seleccionas dónde quieres o dónde crees que vas a desempeñar mejor esa labor o de dónde te vas a formar mejor. Para nosotros creemos que sería lo ideal. Eh, y además, no solamente en cuanto a que pueda ser la vía universitaria, la formación profesional es una salida muy digna y además no es una salida que corte el camino hacia la universidad, sino que hay estudiantes que por circunstancias descubren su motivación más tarde y quizá no lleven un expediente académico que les permita sacar una buena nota en la PAU para elegir, pero no por eso le tenemos que coartar su intención de lograr formarse, eh, aunque haya tenido una motivación tardía, porque yo conozco estudiantes que han hecho ese camino y que han lamentado pues, llevar bachillerato o llevar unas notas académicas muy bajas porque no conocían realmente cuál era su objetivo, ¿no? Nosotros lo que pretendemos es que a partir de irse conociendo y marcarse un objetivo futurible, interesante, ilusionante, pues sean capaces de también motivarse para tener unas calificaciones mejores. Por otro lado, como os comentaba, no hay herramientas ni formación siquiera para los propios profesores. Los departamentos de orientación son muy nucleares, están muy saturados, tienen que dar asistencia a prácticamente todo un instituto y pues hacer lo que pueden. Una de las actividades que suelen hacer los departamentos de orientación es llamar a los padres para que cuenten cómo son sus trabajos o llamar a las empresas del entorno para que también. Y eso está estupendo, eso está muy bien y para mí es una información muy valiosa que alguien que está desempeñando un trabajo cuente cómo es su experiencia, cómo vive el día a día y eso puede hacer que algún estudiante descubra y se motive con una profesión de cualquiera de las personas que ha asistido a las charlas. Por otro lado, cuando se eligen estudios sin convencimiento, existe una presión muy alta a nivel de la sociedad, donde parece que todos tenemos que triunfar muchísimo, donde parece que además eh, no hay que parar de estudiar y el nivel de exigencia es máximo, y nos olvidamos también de cuáles las expectativas y las perspectivas de cada estudiante en cuanto a cómo quiere vivirlas, en cuanto a si se imagina trabajando en un entorno laboral, en una oficina, o prefiere trabajar en un entorno abierto porque le gusta más el aire libre. Y después cada profesión tiene pros, tiene contras, que hay que, digamos, explicarles para que puedan tener mayor información a la hora de decidir. Por otro lado, van a tener un hándicap estas nuevas generaciones y es la incursión de la IA en el mundo laboral. No es un drama, todos conocemos históricamente cómo han sido las revoluciones industriales, los cambios cuando apareció Internet, cuando apareció la computadora, no me voy a ir a, digamos, a la máquina de vapor, pero por suerte tenemos referencias de cómo han sido las transiciones. Y evidentemente la gestión de esos cambios a veces es dolorosa, hay que prepararse. Yo no quiero ser alarmista, pero como padre que soy también os digo que va a cambiar mucho la forma de tomar las decisiones a la hora de poder prepararse para poder desempeñar un trabajo. Y necesitamos cambiar un poco la perspectiva y el paradigma para empezar a preparar a nuestros hijos de una manera, bajo mi punto de vista, con una visión más amplia. También lo veremos en los módulos más adelante con más información. Y aquí lo que os comentaba, esto va más dirigido a vosotros padres que a los hijos, pero es para que hagáis un poco de empatía. ¿Qué sucede cuando lanzarse al mundo laboral con unos estudios que no se identifican contigo? ¿Qué supone para cada persona? Aquí hago mención al estudio que os comentaba al principio, que se publicó en diferentes medios de comunicación. La fuente ya os digo que es de Adobe. Os lo enviaré también
si lo solicitáis al email de hola@missionvitae.com. Y básicamente es un estudio de 6-7 páginas, lo he resumido en 3 puntos. Ese estudio dice que más del 60% de personas cambiaré de trabajo porque no le gusta lo que hace. Estamos hablando de un estudio con una muestra bastante amplia sobre personas que están trabajando actualmente, es decir, población activa. Y hay un número, o sea, 6 de cada 10 personas que están desempeñando un trabajo dicen que cambiaría de trabajo porque no le gusta lo que hacen o ha descubierto otras actividades que le gustan más. Ahí está el punto 2. El 50% trabajaría en algo que les gustase más, aunque cobrasen menos. Es decir, tienen un estatus a nivel salarial cómodo, un poquito holgado, y estarían dispuestos a cobrar un poco menos, entendemos que va a ser un poco menos, por hacer algo que les reconforte más o que vaya más con ellos mismos. Aquí esto lo conectamos con lo que os he comentado antes de las vocaciones, los talentos, los intereses. De lo que se trata es de ser feliz. Evidentemente todos vamos a necesitar, la gran parte de nosotros, trabajar para poder vivir y a veces que no nos damos cuenta que no basta con ganar un salario al mes, porque si ese salario al mes te supone estar 8 o 9 horas, incluido transporte, en el caso de que tengas que desplazarte a la oficina, pues poco contento, no voy a decir amargado, pues realmente hay veces que creo que no compensa. Y después tenemos el tercer punto, donde dice que solo un 46% de los que se sienten identificados con su trabajo está conforme con lo que cobra. Es decir, de los que sí están identificados con lo que hacen, piensan que no están valorados lo suficientemente a nivel económico. Estos 3 datos simplemente para haceros pensar en cómo sentís vosotros y en ojalá podamos ayudar a nuestros hijos para que ellos dentro de unos años no se sientan así. Por eso pongo ahí si alguien se sentía identificado con esos datos. Aquí una frase, digamos, lapidaria, que es: muchas familias desconocen cómo ayudar a sus hijos, sin embargo, las respuestas las podéis encontrar en el propio estudiante que tenéis en casa. Y nuestra misión como padres es descubrirlas. Ahora, si no tenemos herramientas y no sabemos cómo, por mucho interés que tengamos, pues no. Yo aquí pongo siempre un ejemplo y es, si vamos a montar un mueble de IKEA y alguien nos quita las instrucciones, pues seguramente muy pocos lo montarán bien, algunos lo montarán mal. Las consecuencias de que al final el estudiante elija sin convencimiento suponen que muchos estudiantes, como os comentaba, abandonan o cambian de estudios durante los primeros años. Eso se traduce a veces en frustración, en conflicto, en una sensación de fracaso, y sería deseable evitar esa situación, porque muchos de ellos piensan que el problema es de ellos, el problema no es de una mala elección. Entonces, ahí empezamos a ver cómo esos chicos empiezan a tener más inseguridad, más presión, y esa es la peor de las situaciones para abordar una segunda oportunidad, porque se aborda desde el punto de vista de vértigo, de estos estudios ya sí que son los definitivos porque empezamos a cumplir años, empiezan a cumplir años, empiezan a tener necesidades, y eso es algo que deberíamos de intentar evitar. Como pone ahí, cuando buscan una segunda oportunidad lo hacen de manera improvisada o influenciados o según tendencias. Ahí seguimos viendo que el trabajo previo no se ha hecho, el trabajo de autoconocimiento, de ver cuáles son sus intereses, sus habilidades, qué se le da bien, con qué se puede identificar mejor, qué es aquello que le motiva para que si una vez que elija sus estudios tiene alguna asignatura, y lo decimos también en el método cuando los chicos entran, habrá asignaturas que nos gusten, pero las tenéis que tomar como un escollo que tenéis que saltar. Cuanto antes lo saltéis mejor, va a requerir un esfuerzo adicional, pero también os apelo a vosotros, padres, que habréis estudiado y tal, y habrá asignaturas que no os gustaron, pero tuvisteis que hacer el esfuerzo adicional porque el objetivo era conseguir terminar el estudio que habéis elegido. De eso tratamos, de que se motive lo suficiente como para superar esos obstáculos.
Y luego algunos chicos a partir de los 20 años abandonan la formación para empezar a trabajar. Ya sus necesidades son importantes, quieren empezar a tener un coche o a pagarse sus gastos o a viajar, como es lógico, y ven que por la vía del estudio, si no han conseguido una profesión en la que hayan podido o bien identificarse o bien cerrar esos estudios con cierto éxito, pues se van a dirigir al mercado laboral. Una vez que empiecen a ganar su propio dinero, van a tener mayor independencia, pero ¿cómo van a estar dentro de 5 años? ¿Van a poder escalar o van a poder incrementar sus ingresos por una mejora laboral en la posición sin estudiar? Pues difícilmente será así. Aquí ponemos que sin haber conseguido una formación más completa, pues puede que provoque un estancamiento y reduzca sus posibilidades de mejora laboral. Esto es todo por este primer módulo. El futuro profesional de vuestros hijos empieza hoy, si así lo queréis. Y aconsejamos ayudarles con ilusión. El próximo módulo será el domingo que viene. Ahí hablaremos de los 3 primeros pasos en los que hay que ayudarles a decidir y espero que os haya gustado. Estoy a vuestra disposición en hola@missionvitae.com y nos vemos el domingo que viene en directo si queréis y si no, en diferido. Un saludo y muchas gracias.